¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que muy bien. En este video les muestro algo que para las personas que trabajamos en la plomería, o bueno, está la gente que le gusta la plomería y tiene su caja de herramientas. Obviamente, además de las herramientas, yo aconsejo siempre llevar en la caja una serie de cosas que pueden ayudar ante un imprevisto, ya sea ocasionado por la falta de información, o porque bueno, se pueden suscitar un montón de cosas cuando uno está realizando un trabajo. Por ejemplo, la ausencia de llaves de paso. Y ahora les muestro. Bueno, gente, lo que yo aconsejo siempre tener en una bolsita, en la caja, dado que no pesa mucho, no molesta, es básicamente tapones. Los que trabajamos en la plomería domiciliaria vamos a utilizar lo más común, media y 3/4, pero puede surgir, ahora le llaman tapón macho, tapón hembra, pero yo le llamaba tapa y tapón, y le voy a seguir llamando a este, que es hembra, le voy a llamar tapa, y a este que es macho le voy a llamar tapón. Bueno, en este caso está en una cupla y se transformaría en una tapa hembra de 3/4. O sea, la propuesta es tener en la caja de herramientas algunos tapones, macho o hembra, alguna tapa, tapón de 3/4, media, 2 o 3 en lo posible, 4 de cada uno, y alguna cupla reducción, como para jugar si algo se complicara, ¿no? Porque por ejemplo acá tenemos un tapón de 1 pulgada, si nos ponemos a pensar. Está bien, está compuesto por 3 piezas, pero podemos llegar a cerrar el paso de agua en 1 pulgada, cosa que sería útil en caso de no haber una llave de paso, por ejemplo. Por eso yo aconsejo siempre, y de hecho lo tengo así, tengo una bolsita con tapones, tapas y algunas cuplas reducción, para en el caso de que no me alcancen, tener la alternativa de utilizar mediante una entrerosca y un tapón de la medida inferior, transformar la cupla en un tapón o tapa, valga la redundancia, y espero que se escuche, que se entienda. Después, bueno, otra cosa que no puede faltar es teflón, que esto se va comprando a medida que vamos haciendo las reparaciones. Obviamente siempre algún cliente es el que empieza la cadena y lo vamos utilizando y bueno, si el cliente dice yo quiero mi rollo de teflón, se le entrega la factura con el teflón, y el que tenemos en nuestra valija no se usa. Pero siempre tenemos que tener un teflón de nosotros, que si bien lo vamos a ir dejando en los distintos domicilios, eso va a ir incluido en el precio. Y algún cliente, bueno, va a correr con la suerte de que tenga que comenzar la cadena, ¿no? Pero bueno, esto es así. Después tenemos sella rosca, que no puede faltar, que si bien, como dije, cada trabajo se pide en la lista de materiales un sellarroscas grande, mediano, chico, acorde a la magnitud del trabajo. Lo importante es tener siempre uno propio para pequeñas reparaciones donde no se justifica el pedir el material, y nada. Después, si quieren, podemos hablar de los distintos tipos de teflón, pero ya hay muchos videos de eso. Este es uno de alta densidad, muy bueno, que uso generalmente. Pero la idea del video era esa, que además de las herramientas de plomería, que obviamente son elementales, en la caja que nunca falten tapas, tapones y algunas reducciones, como para tener distintas alternativas. Por ejemplo, acá tendría una tapa de media, podría cerrar un caño macho. Si lo saco, tengo un tapón y me sirve para cerrar una salida hembra, y así sucesivamente. Bueno, gente, espero que les sirva. Les mando un saludo.